¿Cómo estás? Vamos a empezar a estudiar ahora la lección número 12 para el 21 de marzo del año 2026. El título de la lección para esta semana es La vida en comunión con los demás. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la verdadera religión, el verdadero cristianismo, no se vive en la iglesia solamente. Se vive en primer lugar en la casa, con la esposa, con los hijos. Se vive también en el lugar donde trabajamos, con el jefe, con el empleado, con los compañeros de trabajo. Y se vive en la sociedad, con las personas con las cuales nos relacionamos. O sea, la vida cristiana es completa. Vamos a hablar primero de los cónyuges. Mira, Dios nos creó incompletos, hombre y mujer incompletos. ¿Para qué? Para que juntos, en el sagrado estado del matrimonio, nos completásemos el uno con la otra. Entonces, para entender esto, necesitamos leer Génesis 1:27. ¿Para entender qué? Para entender lo que Pablo va a hablar después, escribiendo a los Colosenses. Leo Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre. Esa palabra hombre en hebraico, en hebreo, es Hadam. Y creó Dios al hombre, al Hadam, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón en hebreo, Sacar, y hembra, Nekebá, los creó. Entonces voy a explicar un poco lo que dice este texto. Cuando Dios creó al hombre, al Hadam. Pero Hadam no es hombre masculino, es ser humano, al ser humano. Creó Dios al ser humano, al Hadam. Pero ese ser humano estaba formado por dos partes. Un Zakar, o sea, un varón, y un Nekebá, o sea, una mujer. Zakar, varón, y Nekebá, mujer, juntos forman un Hadam, un ser humano. Esto teológicamente quiere decir que un hombre solo o una mujer sola están incompletos, no son seres humanos completos. Ellos pasan a ser completos cuando están juntos. Ahora, esto es medio asustador porque algunos dicen, pastor, pero eso no es discriminación. No, querido. Ese era el plan original de Dios, pero infelizmente entró el pecado. Y cuando entró el pecado, arruinó todo el plan original de Dios. Por ejemplo, el plan de Dios original no era que el hombre construyera casas. ¿Por qué hoy día construimos casas? Porque cuando el pecado entró se alteró el clima que era perfecto. Y hoy si no construimos casas nos morimos. Cuando Dios creó, la ley del crecimiento era perfecta. Quiere decir, las uñas nunca tendrían que ser cortadas, ni afeitada la barba. ¿Por qué? Porque la ley del crecimiento era perfecta. Todo era perfecto. Adán y Eva no deberían vivir separados, deberían vivir juntos. Ese era el plan perfecto de Dios, pero el pecado entró. Hoy día tenemos que construir casas, tenemos que cortar la uña, el cabello. Y muchas veces un hombre o una mujer tienen que quedarse solos. Pero eso es una alteración al plan divino, al plan original que Dios tenía para nosotros. ¿Está equivocado? No, no está equivocado. Porque está equivocado, está mal que un hombre se quede solo o una mujer que se quede sola. No, porque me podrías preguntar, ¿está equivocado que construyamos casa? No. ¿Está equivocado que nos cortemos la uña? No. ¿Está equivocado que un hombre o una mujer se queden solos? No. Pero en el plan original de Dios no era así. Entonces, teniendo esto en mente, ahora vamos a leer Colosenses 3, 18 y 19. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, queridos, ¿qué pasó? Cuando el pecado entró, el carácter del hombre y de la mujer se deformaron. El hombre se volvió machista y como su estructura física es más fuerte que el de la mujer, generalmente, ¿qué hizo el hombre?
trató de oprimir a la mujer. Pero esta actitud de opresión ya era una actitud pecaminosa, porque Dios nos creó iguales, no creó nadie superior al otro. Dios nos creó iguales, pero cuando el pecado entró y se deformó el carácter del hombre, el hombre se volvió machista, opresor, no solo de su esposa, de sus hijos y de todas las personas. Por eso hubo a lo largo de la historia siempre líderes opresores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pablo escribe ahora, todavía en una cultura de opresión, y mucha gente hoy no entiende lo que Pablo quiso decir. Este texto que acabo de leer no es una descripción de responsabilidades. No quiere decir los deberes del hombre son estos, los deberes de la mujer son... No. Y te voy a explicar por qué. Volvamos al texto. Y voy a pedir que coloquen el texto en la pantalla de nuevo para entender esto. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso no es solo para la mujer, eso también es para el hombre. Y tú me puedes decir, no, pastor, no es así. Entonces sigamos leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. ¿Eso es solo para el marido? ¿No es para la mujer? ¿La mujer no debe amar al marido? ¿Ah? ¿No debe amar al esposo? ¿La mujer debe ser áspera con el esposo? No. Entonces, ¿solo la mujer debe estar sujeta al esposo? No, el esposo también tiene que estar sujeto a la esposa. Quiere decir, esa sujeción no es opresión. Esa sujeción es responsabilidad. Es cuando el hombre se casa y la mujer se casan, ya pasan a ser una sola carne. No pueden tomar decisiones solos. Tienen que tomar decisiones que involucre a los dos. Ambos tienen que estar sujetos a ambos. Y ambos deben amarse a ambos. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Y por qué le escribe eso a los colosenses? Porque seguramente en la iglesia de Colosas habían algunos hermanos que no entendían esto y entonces Pablo necesitaba aclararles este asunto. Pero Pablo no se queda solamente con la relación de esposo y esposa. Él también entra al asunto de los padres e hijos. Y aquí vemos que la vida cristiana pues involucra no solo la relación de esposos, sino la relación de la familia entera. Colosenses 3, 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y después viene a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo esto mismo a los hijos, pero de otra manera dice: obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Y qué pasa si el padre no vive en el Señor, solo el hijo? Y el padre ordena al hijo que haga algo que va contra los principios del Señor. No es obediencia ciega, es obediencia con sabiduría. Eso debe existir entre esposos y entre padres e hijos. No es solo que Dios quiere que los hijos obedezcan a los padres. Claro que ese es el deseo. Especialmente y mucho más cuando el padre es un padre cristiano que conoce los principios, que conoce los valores y va a encaminar a sus hijos por los caminos del Señor. Pero por otro lado, aún conociendo el Evangelio, los padres pueden equivocarse. Y por eso el apóstol Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Muchas veces podemos exasperarlos hasta queriendo enseñarles principios y valores. Por ejemplo, yo conozco una persona por ahí en la vida, en cualquier país, que era cristiano y se entregó con toda devoción, pero no recibió la orientación necesaria. Él se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar y a esa hora levantaba a los niños para hacer el culto familiar. Resultado, hoy los niños ya no son niños, son grandes.
y no quieren saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre, en su afán extraordinario de querer hacer el culto familiar con sus hijos, ¿qué hacía? Los despertaba a las 4 de la mañana para leerles la lección de la escuela sabática de los adultos, pobres niños, que desde niños crecieron con repulsión a la iglesia. Eso es exasperar al hijo. ¿Quiere decir que no debe haber culto familiar? No, debe haber, claro que sí. Pero si hay niños en la casa, pues el culto familiar tiene que ser lo más agradable para los niños, para que ellos crezcan amando las cosas de Dios. No exasperar a los hijos. Quiere decir que no debe haber reglas, tiene que haber reglas. Tiene que haber disciplina, tiene que haber principios y valores, pero no exasperarlos. La ciencia de ser padre es una ciencia que nadie estudia y sin embargo todos somos padres. La sierva de Dios dice que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que el niño nazca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el padre se educa a sí mismo, se está educando para ser un buen padre cuando sea padre. Bueno, que Dios te dé sabiduría para que tu vida sea una vida de inspiración para tus hijos. Juega con ellos, ríe con ellos, alégrate con ellos. Aunque no haya dinero para las vacaciones, sal al parque a pasear, toma tus vacaciones, gasta tus vacaciones con tus hijos. Es la mejor manera de hacerse amigo de los hijos. Y cuando ellos crezcan, pues, si un día se van de la iglesia, porque todos somos dueños de la libertad, cada uno escoge su camino, y aunque haya sembrado el evangelio en su corazón, de repente él crece y toma su decisión, contraria a lo que enseñaste, pero por lo menos te queda en el corazón la satisfacción de que hiciste todo para que tu hijo creciera en los caminos del Señor. Y otra cosa, hay 3 promesas en la Biblia que me animan. La primera es, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Siembra la semilla nunca va a morir. Otra promesa, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El evangelio está plantado en el corazón de tu hijo. Y la otra, mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Por lo tanto, si tú plantaste la palabra de Dios en tu corazón, la palabra va a producir frutos. Tal vez tú ya habrás muerto cuando tu hijo va a recordar lo que le enseñaste cuando era niño y va a volver a la iglesia. Y cuando Cristo venga vas a tener la gran sorpresa de ver a tu hijo en el reino de los siglos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está plantada en su corazón. Ahora vamos a la parte 3 de este estudio, hablando de relaciones laborales. Querido, es necesario también ser cristiano en la vida profesional. Leo lo que dice Colosenses 3, 22 al 25 y después el 4, 1. Leo, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, pues recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Voy a resumir lo que Pablo está diciendo aquí. El empleado debe trabajar no como si trabajase para su patrón, sino como si trabajase para Dios. Porque aunque el patrón le sea injusto en esta tierra, tal vez no pagándole lo que le debe pagar o no reconociendo el esfuerzo que él hace, Dios está registrando todo en el cielo y Él te dará la herencia eterna cuando venga. Donde estés, haz lo mejor que puedas hacer. Haz lo que tengas que hacer con tu corazón, con tu mente, con tu cuerpo. Trabaja no como para los hombres, sino como para Dios. En segundo lugar, patrón, gerente, tú
no tienes esclavos. La Biblia llama siervos, pero traduciendo para nuestro yo diría, tienes empleados, seres humanos que te dan su vida, 8 horas de su vida por día para ti. ¿Qué les das tú a final de mes? Dinero. ¿Qué vale más, la vida o el dinero? O sea, el empleado te da más de lo que el patrón le da al empleado. Por eso hay que ser justo, porque si no eres justo, dice Pablo, un día el Dios justo te va a juzgar a ti por las injusticias que hiciste. Yo quisiera hacer una apelación a todos los que tienen empleados. El empleado vive de su sueldo. Así que si hay que sacrificar cualquier cosa, sacrifícala, menos el sueldo del empleado. Tú no sabes cómo las familias esperan final de mes contando los centavos. Y cuando llega final de mes, paga lo que tengas que pagar. Sacrifica cualquier otra cosa menos el sueldo de los empleados, porque ellos viven de eso. Que Dios te dé sabiduría para ser un patrón justo, para ser un empleado justo. Pero ahora seguimos hablando del punto 4 de nuestra lección, donde el subtítulo es Orando unos por otros. Y aquí hablaremos del valor de la oración intercesora. Pero también vamos a ver en realidad cómo se ora. Miren lo que dice Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración. Perseverad, esa palabra me gusta. A veces tú dices, Dios no me responde, pero ¿cuántas veces has orado? 1, 2, 3 veces. Pero Pablo dice que debemos perseverar, o sea, orar, sin cansarse. Aunque te parezca que Dios no te responde, sigue orando. Tu oración no es para que tú cambies la opinión de Dios. Dios ya sabe lo que es bueno para ti. Entonces, ¿para qué oro? Para que tú crees dependencia de Dios. La oración, en lugar de transformar a Dios, te transforma a ti. Y cuando tú perseveras en la oración, muchas veces llegas a entender que lo que le estás pidiendo a Dios no tiene sentido. Y Dios que te ama no te lo da porque te haría mal. Porque nosotros somos delante de Dios como un niño que pedimos, ni sabemos a veces lo que pedimos, si nos va a hacer mal o nos va a hacer bien. En segundo lugar, sigo leyendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ora, pero siempre que oras, empieza agradeciendo a Dios. Agradece. Agradece, ¿por qué? Agradecer porque te despertaste bien. Porque hubo agua para que tomases baño, para que te bañases, porque hubo un pan para tu desayuno. Agradece a Dios por el aire que respiras, por el sol que salió o que no salió, o por la lluvia que está cayendo para fertilizar la tierra. Inclusive agradece a Dios por las pruebas que llegan a tu vida, porque si la prueba no te hiciera crecer, Dios no la mandaría. Dios te manda pruebas para ver, para desarrollar en ti tu carácter de resiliencia, tu carácter de resistencia, para que aprendas a no rendirte fácilmente con las adversidades de la vida. Entonces agradece a Dios. Una oración efectiva es una oración donde permaneces en oración, la perseverancia. En segundo lugar, agradeces en la oración. Ahora sigo leyendo. Velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Aquí entra la oración intercesora. La oración intercesora ayuda a la persona por la que intercedes, pero te ayuda a ti también a crecer. Porque había un hombre pobre en la vida que solo tenía plátano para comer y se quejaba, pero un día cuando miró para atrás vio que otra persona recogía las cáscaras que él arrojaba para poder comer. Y entonces eso le hizo pensar que él no era el centro del universo. Yo sé que tienes dificultades, yo sé que tienes problemas, pero tienes que
entender que hay gente que tal vez sufre más que tú. Entonces, ora por ti, persevera en la oración por ti, con acción de gracias. Pero por otro lado, ora por otras personas y eso te va a ayudar a crecer a ti mismo. Por eso yo agradezco y quiero aprovechar este momento para decirte que me siento feliz cuando en la página, en los comentarios, entra alguien y registra un pedido de oración. Después entra otro y dice, yo estoy orando por ti, y inclusive coloca palabras de ánimo. Y yo me emociono cuando leo todo eso y oro, tanto por los que registraron su pedido, cuantos por los que dicen que están orando por ellos. Oro. Y sé que esa oración intercesora no solo me ayuda a mí, no solo te ayuda a ti, sino a mí, a crecer espiritualmente. Por eso digo, qué feliz me siento, porque yo sé que hay una red gigantesca de oración. En todos los lugares hay gente que ora, clama, y yo les llamo mis guerreros de oración. Vamos entonces ahora a la última parte de este estudio, hablando de cómo andar en sabiduría. Mira, cuando andas con Cristo, Cristo es la fuente de la sabiduría. Entonces andas sabiamente. ¿Qué cosa es andar sabiamente? Prudentemente, equilibradamente, sensatamente. Y con eso te evitas muchos errores, muchos sinsabores, muchas penurias en la vida. Vamos al texto, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué sabiduría para vivir? Yo siempre digo que la vida es un espejo. Tú le muestras al espejo una sonrisa, el espejo te devuelve la sonrisa. Tú le muestras al espejo un ceño fruncido, el espejo te devuelve. Tú le muestras al espejo una mueca, el espejo te la devuelve. La vida es así. Sal a la calle, trata bien a las personas, ellas te van a tratar bien. Saluda a las personas, ellas te van a saludar. Sé cortés con las personas, ellas van a ser corteses contigo. Pero eso solo va a ser resultado natural de Cristo en ti. Porque cuando Cristo vive en ti, vive la sabiduría. Y cuando aprendes a vivir con sabiduría, aprendes a tratar a todas las personas de manera que todas las personas llegan a admirarte, a apreciarte y a querer ser como tú, porque te ven a ti, pero ven a Cristo en tu manera de mirar, en tus palabras sazonadas con sal. Dios te bendiga. Esta semana puede ser la gran semana de tu vida. Y si hay dificultades, no te desanimes. Dios está contigo, Él sabe, Él va a orientar tus pasos de manera que salgas victorioso. Amigo, qué alegría saludarte una vez más. Constantemente recibo noticias de gente querida, de amigos, de conocidos, hasta de familia, que enfrenta la muerte, que infelizmente descansa en Cristo. Es que mientras vivamos en este mundo, la muerte es una realidad grotesca, triste, dramática, pero es una realidad. En el plan original de Dios, la muerte no existía. El ser humano nunca moriría. Infelizmente, pues nos apartamos de Dios. Hoy día peregrinamos en este desierto de muerte. Gracias a Dios que la muerte de esta tierra, la muerte que tú, que yo vamos a morir, es una muerte circunstancial. Es la muerte física. Morimos físicamente, pero espiritualmente no morimos. No es que nuestro espíritu sigue viviendo, no. La Biblia es clara al decir que cuando morimos nuestro cuerpo se va a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. No morimos espiritualmente en el sentido de que la muerte para el cristiano es como un sueño. Duermes hasta la venida de Cristo y cuando Cristo venga, pues resucitas, victorioso, transformado para vivir eternamente con Él. Por eso, aunque
tengamos que derramar una lágrima por un ser querido que descansa, no podemos entrar en desesperación, porque Dios te ama, Dios cuida de ti. De repente te estoy hablando a ti que esta semana has perdido un ser querido. Dios te ama. Tal vez estás con el corazón dolorido, tal vez no entiendes las circunstancias, pero Dios te ama. Y yo sé que para un hijo de Dios el mejor momento para descansar es cuando Dios en su infinita sabiduría permite que descanse. Bueno, vamos al estudio de la lección número 2 para el 12 de abril del año 2025. El título de la lección para esta semana es El Génesis como fundamento del estudio de toda la Biblia y de todas las profecías. Y el propósito de esta lección es mostrar que para entender correctamente las Sagradas Escrituras y las profecías es necesario conocer bien el Antiguo Testamento, comenzando por el libro de Génesis. ¿Por qué? Solo sabiendo cómo todo empezó, y eso lo sabemos en Génesis, sabremos cómo todo terminará. Vamos a la primera parte de este estudio, el principio de la primera mención. ¿Qué es eso? Hay un principio, la primera mención. Generalmente, para entender toda la Biblia y las profecías, tienes que entender algunos conceptos que son mencionados en Génesis, porque de la manera como el concepto es presentado en Génesis, ese mismo concepto será repetido en la Biblia de muchas maneras, pero tienes que entender lo que Génesis dice. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar lo que Génesis dice sobre el amor, sobre la muerte, sobre la salvación, en fin, sobre el Cordero, sobre la muerte de Cristo. Ahora me vas a decir, pero Génesis habla de la muerte de Cristo. Pues eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. Porque hay que tener en cuenta una cosa, mira. La Biblia, si tú lees Génesis 1, un mundo perfecto. Génesis 2, el desarrollo de un mundo perfecto. Génesis 3, la entrada del pecado. Y consecuentemente la entrada a la muerte. Ahora, si tú vas a los últimos capítulos de Apocalipsis, vas a ver la salida del pecado, el fin del pecado, el establecimiento de una tierra nueva. ¿Te das cuenta? Tierra nueva, tierra nueva. Entró el pecado, salió el pecado. Y entre Génesis y Apocalipsis, la historia del peregrinaje del ser humano en un mundo de dolor y de pecado. Entonces, para entender, por ejemplo, Apocalipsis, tienes que entender Génesis. Para entender la profecía, tienes que entender lo que Génesis dice. Entonces, vamos a la segunda parte del estudio. Aquí veremos la comprensión del amor de Dios. Para entender las profecías de una manera correcta, equilibrada, sensata, edificante, es necesario entender el amor de Dios. Si tú no entiendes el amor de Dios, no estás en condiciones de entender las profecías en su verdadero sentido. Porque ya te dije que el fondo de toda profecía es el tema del amor de Dios y la salvación que Él desea para ti. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra amor, es en Génesis capítulo 22, 2. ¿Y en qué circunstancias? Porque estoy hablando Génesis 22. Quiere decir que en el capítulo 1, 2, 3, hasta el 22 no se menciona la palabra amor. Pero el amor de Dios está implícito. Pero en el capítulo 22, ahí se habla específicamente del amor de Dios. Pero ¿de qué manera? Se menciona primero el amor en una figura. Y hay que entender esto. Voy a leer Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Esta es la primera vez que se menciona la palabra amor. A quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Esta es la historia del casi sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Dios le dio una orden a Abraham. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y llévalo al monte Moriah para sacrificarlo. Ahora, esta es una aparente historia, pero voy a leer Juan 3:16 para que tú veas que no es una historia, o que esta historia se repite en la realidad divina de otra manera. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podríamos entender Juan 3:16 sin entender la historia del casi sacrificio de Isaac? Digo casi sacrificio porque Isaac no fue sacrificado. Cuando llegó el momento del sacrificio, Dios intervino y el Cordero apareció para sustituir. Y ahora viene Juan 3:16 y dice, Dios también amó, así como Abraham amó a su único hijo, Dios amó. ¿Pero amó a quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En el Antiguo Testamento Abraham ama a Isaac. En el Nuevo Testamento Dios ama al mundo. Isaac es el equivalente del mundo. No dice el texto, Dios ama a los hijos maravillosos que lo aman y le sirven. Dice, Dios ama al mundo, al bueno, al malo, al sincero, al hipócrita. Dios ama al ser humano. Pero la salvación no es para el mundo, es solo para los que creen. Ahí está la diferencia. Pero aquí es la primera vez que mencionamos la palabra, que se menciona en la Biblia, la palabra amor. Vamos a la tercera parte del estudio. La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? En aquella misma historia del monte Moriah, hubo un momento en que Isaac preguntó al papá, ¿dónde está el cordero? Ahora, esta es la primera vez que se menciona también la palabra cordero. Es la primera vez que se menciona la palabra amor y es la primera vez que se menciona la palabra cordero. Quiere decir que de alguna manera el amor de Dios está relacionado con el cordero. Estoy hablando de Génesis 22. Hasta el 22 el cordero está implícito, pero no se menciona la palabra cordero. Como por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, el relato bíblico dice que Dios preparó una túnica de pieles para Adán y Eva. ¿Piel? ¿Piel de qué? Del cordero. El cordero está implícito. Su sangre se derramó, la sangre del cordero está ahí. Pero en el capítulo 22 de Génesis, ahí aparece el cordero, de verdad, mencionado. Porque Isaac pregunta a su papá, aquí está la leña, está el altar, ¿dónde está el cordero? Falta el cordero. Leo lo que dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero. Del cordero dependía la salvación de Isaac. Si no hubiera aparecido el cordero, Isaac sería sacrificado. Pero el cordero apareció. Ahora Isaac es salvo y el cordero es sacrificado. Y su sangre es derramada. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte.
Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apareció. Dejó todo en el cielo y vino a esta tierra. Y ocupó nuestro lugar. Y murió. Y su sangre fue derramada. Y ahora por su gracia somos justificados. Somos salvados. Somos perdonados. Somos transformados. ¡Qué maravilloso amor! Entonces, para entender el tema de la salvación en toda la Biblia, es necesario entender el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Tú ves cómo el tema de la salvación tiene origen en el libro de Génesis. El tema de la salvación no comienza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la realidad, pero todo el tema de la salvación está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo La muerte. Bueno, para entender lo que es la muerte, tenemos que ir al libro de Génesis. Para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que era la muerte en el libro de Génesis, porque no hay otra manera de entender lo que es la muerte. En todo su sentido, en el sentido físico. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que Dios tomó el polvo de la tierra, hizo el cuerpo del hombre, sopló y el hombre vivió. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés dice, cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios. Ahí está en el aspecto físico la muerte. Pero hay más, porque la muerte no es solo física. Que dice Ezequiel 33, 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es un asunto que necesitamos entender, querido. Ya lo repetí en la lección de la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Dios nos creó para vida eterna, pero para conservar la vida deberíamos vivir en el territorio de la vida. Dios es la fuente de la vida. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. El corazón de Adán y Eva se llenó de soberbia y ellos se apartaron de Dios. Al apartarse de Dios, se apartaron del territorio de la vida e ingresaron al territorio de la muerte. Ahora, ¿tú crees que Dios quiere que sus hijos mueran? ¿Sus hijos sean malos, sean buenos, quiere que mueran? ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Dios dice, volved a mí. Voy a leer el texto de nuevo para que entiendas lo que estoy queriendo decir. Dice, vivo yo, dice el Jehová, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El que está en el pecado. No quiero la muerte del impío. Quiero que se aparte de su mal camino. ¿Por qué mal camino? Porque el ser humano se apartó del buen camino que es Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser humano deja a Jesucristo, escoge su camino de muerte. Y Dios dice, no quiero que el hombre muera, quiero que el hombre viva. Y entonces suplica, volved, volved. O sea que la muerte no es solo dejar de respirar. La muerte espiritual alcanza a los seres humanos vivos. Porque si tú no estás en el territorio de la vida, ya estás en el territorio de la muerte. Estás muerto. Estás en el terreno de la condenación. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque para estar vivo en Cristo, lejos de Cristo, lejos del camino, estás en tu camino de muerte. Y la súplica divina es vuelve, vuelve, vuelve. Entonces, para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que es la muerte en el libro de Génesis. Vamos a la quinta parte de este estudio, bajo el título de La serpiente.
Quiere decir, para entender lo que es la serpiente en toda la Biblia, hay que entender lo que es la serpiente en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis la serpiente no es solo serpiente. Leo Génesis 3, 1 al 5 y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta. Astucia, la primera característica de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Ah, interesante. Esta serpiente habla, pero las serpientes no hablan. Por lo tanto, en Génesis la serpiente no es apenas un animal. Por lo menos en Génesis capítulo 3, esta serpiente habla. Esta serpiente no es solo animal. Hay alguien dentro de esta serpiente que habla. Y esa cosa que habla dentro de la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Porque entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es la serpiente aquí en el Génesis? Es el diablo. Es el diablo que se disfraza. Hay cosas que tenemos que aprender para entender lo que es la serpiente en el resto de la Biblia. El diablo, la serpiente, es astuta. El diablo es astuto. Astucia es hacerte caer sin que te des cuenta. El astuto viene como amigo y es tu enemigo. La serpiente es astuta, el diablo es astuto. El diablo usa muchas veces la palabra de Dios. Así que Dios te ha dicho. El diablo no necesariamente dice la Biblia no existe, la Biblia no vale. Muchas veces usa la Biblia, pero para confundirte, para hacerte caer, para engañarte. ¿Cómo así? Agarra un versículo de aquí, otro versículo de allá. Por eso hay que entender la Biblia en el contexto y no solo con un versículo aquí, otro versículo allá. En tercer lugar, la serpiente miente. Porque Dios le dijo a Adán y Eva: morirás. Y ahora viene la serpiente: no morirás. Miente. En cuarto lugar, la serpiente te quiere hacer creer que dentro de ti hay poderes divinos. Si tú comes del fruto, serás como Dios. Entonces, a lo largo de la historia, cuando tú veas una filosofía que te dice Dios está dentro de ti, saca la energía positiva dentro de ti, que tú puedes ser Dios, que tú puedes escoger tu camino, que nadie tiene que decirte lo que es bueno o malo, tú tienes que decir lo que es bueno o malo para ti. Ese es espíritu diabólico, ese espíritu de la serpiente. Dios dice una cosa, viene la serpiente y dice no, otra cosa, completamente diferente. En Apocalipsis tú vas a encontrar a la serpiente de nuevo, en Apocalipsis capítulo 12. El ángel maligno tiene una batalla con Cristo en el cielo, es arrojado a la tierra, trae una tercera parte de los ángeles con él, viene a esta tierra y Juan dice: esta es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. La serpiente. El diablo en estos días está usando las técnicas de la serpiente para destruir a los hijos de Dios. Viene con astucia, porque el diablo no viene con cara de diablo, se disfraza en una botella de whisky, en un paquete de cigarro, en la cesación anunciante, la droga, en los placeres de la promiscuidad, viene disfrazado, pero es el diablo por atrás. En segundo lugar, muchas veces usa la palabra de Dios. En tercer lugar, miente. Toma la palabra de Dios, pero la tuerce, miente. En cuarto lugar, te hace creer que tú eres tu propio Dios, que no necesitas de otro Dios. Cuidado, querido.
En resumen, para entender la Biblia y entender la profecía, hay que entender el libro de Génesis. Los conceptos del libro de Génesis se repiten de diferentes maneras a través de la Biblia. La Biblia en realidad es un solo libro, aunque fue escrito durante 1500 años por 40 diferentes autores, es un solo libro. Un mundo perfecto, la entrada del pecado, la entrada a muerte. Un mundo perfecto en Apocalipsis, la salida del pecado, un mundo perfecto, la vida eterna. Un libro. Y aquí en el medio, la historia del peregrinaje doloroso que vivimos hoy por causa del pecado. Dios no te prometió que en este mundo no vas a llorar. Muchas veces vas a derramar lágrimas. Él no dijo que si tú lo amas, si tú confías en Él, no vas a tener dificultades. Vas a tener, porque vives en un mundo de dolor. Pero Dios te ama, querido. Dios no te ha abandonado. Él te va a dar fuerzas. Levanta la cabeza. Aunque el diablo te dio la semana pasada un golpe fuerte, levántate. Levántate. Sigue adelante. Toma la mano de Jesús. Jesús es victoria. Él te va a dar la victoria. Esta semana va a ser diferente. Confía en eso. Un abrazo.